ya no andes. De hoy tengo el grato placer, realmente el grato placer de estar aquí frente a mi amigo, el doctor Roberto Candal, un muy buen investigador que obtuvo la licenciatura y el doctorado por la Universidad de Buenos Aires, allá por el año 1995. Realizó sus estudios postdoctorales en la Universidad de Wisconsin. Es especialista en química y básicamente en contaminación de aguas y suelos y sistemas de medición y control. Es investigador principal de CONICET en el Instituto de Investigaciones e Ingeniería Ambiental, el llamado 3IA, donde también se desempeña como secretario de investigación, director de doctorado en ciencias ambientales y docente. Además de integrar diferentes asociaciones y sociedades, es autor de más de 80 publicaciones en revistas internacionales, 8 capítulos de libro y un libro. Ha dirigido 8 tesis doctorales. Con nosotros tiene, no sé, más de una docena de artículos científicos. Yo creo que eso es lo que realmente define esta red. Crear lazos no solamente de amistad, sino de trabajo y que nos permiten crecer conjuntamente en la búsqueda de algo, la solución a los problemas que aquejan a nuestras sociedades. Sin más preámbulo que ese, de verdad, con todo gusto, le doy pase al doctor Roberto Candal a que nos dé su charla magistral. Por favor, doctor Candal. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por la presentación. Realmente fue un gustazo estar con todos ustedes, como siempre. Para no demorar más, voy a tratar de compartir mi presentación, que es una cosa que nunca no me resulta fácil siempre, porque en realidad no manejo mucho el Zoom, soy más del Meet. Pero bueno, vamos a ver si ahí se ve. Tal vez, Juan, me puedas ayudar a ver si se ve. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, todavía no aparece, pero tú dices que has empezado la función de compartir. Ya la tengo, ya la tengo. Ahora sí tienes que darle para que se vea como presentación. Sí, estoy en eso. Perfecto, ahí, está perfecto, Roberto. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces voy a poner primero que nada el punteo láser, si es que me lo permite mi máquina. ¿Qué pasa? Bueno, a ver, ahí. Ah, fenómeno, ahí se ve. Fenómeno, el puntito rojo mejor. Es tu puntero y todo eso, sí. Entonces, bueno, como les comentó el doctor Rodríguez hace un ratito nomás, uno de los temas en los que trabajo está vinculado con remediación ambiental y proceso de oxidación avanzada. Entonces, justamente por ese motivo, lo que voy a comentar hoy no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene mucho que ver con temas ambientales, como es el reemplazo de plásticos convencionales provenientes de los hidrocarburos convencionales por otro tipo de plásticos que tengan menos impacto ambiental. Seguramente ustedes saben y están familiarizados con el problema ambiental que representan los plásticos en la actualidad, principalmente por su baja biodegradabilidad y porque como se usan en todos lados y son sustancias compuestos así, que son muy duraderos, pero también son frágiles por acción de la radiación ultravioleta y el ambiente, se van fraccionando en pedazos muy pequeñitos. Nadie se imaginaba que eso iba a generar el problema ambiental que está generando en la actualidad. Nadie imaginaba, estoy hablando hace 50 años atrás, más o menos, ¿no? Entonces, en la actualidad se buscan varias formas de remediar este problema. Uno de ellos es a través de la conciencia y el cambio de hábitos. Por supuesto, esto de estar usando plásticos descartables a troche y moche es algo que hay que cambiar definitivamente. Pero, sin embargo, hay algunas aplicaciones de los plásticos que no pueden reemplazarse. Simplemente porque son ya muy útiles, todo el mundo lo asumió, entonces es muy difícil reemplazar ese hábito. Y un caso particular es el caso del packaging o materiales para embalaje. Esto es un gran desafío para científicos y tecnólogos de la actualidad y se busca reemplazar el polímero convencional, por ejemplo polietileno, polipropileno, por polímeros de origen biológico, en particular, por ejemplo, carbohidratos de tipo de
los almidones, la celulosa. Por supuesto, no tal como salen de las plantas, ¿no? Sino con algún tipo de modificación que le brinde propiedades mecánicas adecuadas. Otro de los biopolímeros que se están empezando a utilizar ampliamente son las proteínas, porque tienen propiedades elásticas muy interesantes. Por supuesto, estamos hablando de una proteína, entonces es un producto de alto valor alimenticio y son generalmente productos caros, pero muchas de las proteínas en realidad se obtienen como desechos de otros productos de la elaboración de algunos alimentos y otros productos agrícolas ganaderos. Entonces la idea sería utilizar ese tipo de proteínas que muchas veces va a parar al desecho o tiene un bajísimo valor agregado, y entonces generar productos que valen más, por lo tanto es una industria paralela que corre con la industria agrícola, por ejemplo, o ganadera en este caso. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado, actualmente se trata de avanzar aún más en todo lo que está vinculado con envase para alimentos, y ya no hacer solamente una cobertura que lo proteja de las inclemencias ambientales, sino, y por supuesto la penetración de microorganismos, sino también algo que permita proteger aún más a los alimentos o a lo que sea que está envasado en ese contenedor, dándole, por ejemplo, a ese material propiedades antioxidantes, o si se trata de envases para productos alimenticios, alguna propiedad nutracéutica que mejore aún más la calidad del producto. Eso es importante porque permite aumentar lo que se conoce como el tiempo de estantería, es decir, el tiempo que puede permanecer un producto en la estantería sin degradarse. Y eso es importante porque, bueno, estamos arruinando alimentos, entonces permite utilizarlo más eficientemente los productos alimenticios que disponemos. Entonces, resumiendo, lo que se busca son dos cosas. Por un lado, un material para envases más amigable con el ambiente y que además pueda otorgar cierta funcionalidad al alimento que está contenido. Entonces, con eso en mente, lo que utilizamos es una proteína que, advierto, es una proteína cara, pero eso es porque es el primer trabajo que hicimos. Ahora, como voy a contar hacia el final, aunque no lo voy a presentar acá, hemos conseguido resultados muy buenos con una proteína de desecho, que es el de suero de leche. Pero esta es caseína, caseinato de sodio en particular. Tiene la gran ventaja de que por ser una proteína que no es de tipo globular, sino que su estructura se modifica muy fácilmente, es muy adecuada para formar películas. Y en particular, también es muy adecuada para formar emulsiones. Entonces, la idea nuestra es armar una película basada en caseinato de sodio, esa es la proteína que va a dar el cuerpo a la película polimérica, pero incluir en su interior pequeñas gotitas de aceite, por ejemplo en este caso fue aceite de girasol, que es un excelente vehículo para sustancias que pueden proteger contra la oxidación. Sustancias antioxidantes, de tipo, por ejemplo, los polifenol, tocoferoles, etcétera, ese tipo de sustancias, que son de origen natural, que no son solubles en un medio acuoso, como podría ser una solución de caseinato de sodio, pero sí son altamente solubles en una fase lipídica. Entonces, la idea de esto es generar una matriz, una estructura en la cual uno pueda contener gotitas de aceite, en las cuales se disuelve este agente antioxidante o una vitamina o algo por el estilo. En esta etapa solamente nos limitamos a dispersar y contener dentro de una película plástica formada por proteínas pequeñas gotas de aceite, como vamos a ver. Ahora acá aparece un desafío más, y es que, bueno, casi todos sabemos que las emulsiones de aceite en agua tienen cierta inestabilidad. Entonces, en particular, cuando el agente emulsificante es una proteína, un caseinato de sodio, si bien la estabilidad es alta, no es enormemente alta. Entonces, una forma de poder mejorar esa estabilidad y aumentar la dispersión del lípido en la matriz polimérica es a través del uso de nanoemulsión. ¿Qué significa eso? Bueno, disminuir el tamaño de gota hacia una escala de tipo nanométrica. Entonces, justamente elegí este ejemplo para presentarles porque creo que es un lindo caso en el cual uno observa cómo reducir el tamaño de una cierta partícula, en este caso de una gota, a la escala nanométrica, permite aumentar la estabilidad de un sistema y generar entonces un material nuevo, un material novedoso. Si no fuera por la nanoescala, este material no existiría, como vamos a ver dentro de un rato nomás. Entonces, dicho esto, vamos a avanzar sobre el ejemplo. Bueno, estos son los objetivos, que es un poco lo que les comenté recién. Simplemente lo que me olvidé de comentar es que como estrategia para reforzar las propiedades mecánicas de este tipo de películas,
se suele incorporar una carga mineral. En este caso particular vamos a probar como carga mineral nanopartículas de óxido de titanio. ¿Por qué óxido de titanio? Bueno, porque dentro de las cargas inorgánicas que uno puede incorporar, hay unas pocas que son adecuadas para uso alimenticio, el óxido de titanio es una de ellas, otras son las arcillas, también hay bastante trabajo en este sentido utilizando bentonitas, por ejemplo, pero eso lo vamos a dejar para otra época. Y bueno, creo que más o menos lo que les comenté de objetivos ya está bien. Entonces les voy a comentar primero cómo preparamos esas emulsiones que van a servir de precursor para la formación de películas poliméricas. Entonces, este es lo que tenemos acá en la imagen, es un método convencional, el cual no tiene una fase acuosa, donde se va a disolver el casinato de sodio, que es el emulsificante, una fase orgánica, que es el aceite. Esto se mezcla muy bien con un equipo que se llama Ultraturrax, no es que esté haciendo la publicidad, pero es uno de los más convencionales para fabricar emulsiones. Eso genera en realidad una preemulsión que tiene un tamaño de gota micrométrico. Para mucha gente esto está bien, pero nosotros queremos ir a tamaños de gota menores. Entonces lo que hacemos es aplicar ultrasonido. El ultrasonido, por más que no lo crean, tiene aplicaciones comerciales y hay equipos y baterías grandes que permiten extender esto a la industria. De todo modo, esto es un ensayo de laboratorio. Pero con posibilidades de extensión, de aumento de escala. Cuando se aplica el ultrasonido, lo que ocurre es una disminución del tamaño de partículas que ahora pasan a ser del tamaño del micrón o ligeramente menor al micrón. Estaríamos hablando de unos 800 nanómetros con toda la furia. En esta etapa agregamos, según las necesidades del caso, la carga, el óxido de titanio, y también una lactona, que es el GDL, que es la glucona delta-lactona, cuya finalidad la voy a comentar en un rato más. Con esto generamos una emulsión chiquita, de tamaño de gota pequeño, pero todavía sigue siendo convencional. Si queremos pasar a un tamaño de gota, tengo que tratar de sacar, ahí está. Si queremos pasar a un tamaño de gota aún menor, lo que tenemos que hacer es usar una estrategia que consiste en lo siguiente, es disolver la fase lipídica en un solvente como el acetato de etilo. Es un solvente benigno desde el punto de vista ambiental, más o menos por lo menos. Aplicamos Ultraturrax, nuevamente generamos una preemulsión, pero ahora esta preemulsión está formada por aceite disuelto en acetato de etilo. Aplicamos ultrasonido, se disminuye aún más el tamaño de gota, y como última etapa se aplica una etapa de rotoevaporación, es decir, se elimina con un ligero calentamiento y disminución de la presión, o sea, en el vacío, el solvente que se agregó junto con la fase lipídica. Entonces, al evaporarse el solvente, hay una reducción importante del tamaño de gota, y ahora sí llegamos a nanoemulsiones. Es decir, nanoemulsiones para industria de envase y alimenticia, ¿no? Que estamos hablando de partículas de 80 nanómetros más o menos, que es, en este caso, es un gran avance en la disminución del tamaño. Una vez que también acá se incorpora óxido de titanio, GDL, una vez que obtenemos las emulsiones, en este caso particular, preparamos films por una técnica que se llama casting, o casteo, que no sé cuál sea la palabra en español, en la cual consiste en simplemente colocar la emulsión en un ambiente adecuado y dejarlo evaporar. En este caso fueron a 40 grados, 24 horas, se evapora el solvente, que es agua, y lo que se genera es una película. Acá falta un tema muy importante, que me olvidé, es un error grande de esta transparencia, y es que en esta etapa también se agrega el plastificante, que es glicerina en este caso. Así que bueno, porque si uno no agrega ese plastificante, lo que se obtiene es una película extremadamente dura, prácticamente no plástica, es decir, un plástico duro. O sea, al agregar plastificante, glicerol, aunque también se usan otros polialcoholes, mejora y aumenta la plasticidad de esa película y se obtiene un film. Bueno, esto es simplemente para mostrar lo que hicimos. En realidad mucho de esto lo hizo el doctor Juan Montes de Oca, que está ahora trabajando en la UNI, espero que esté escuchando, no sé si estará por ahí. Y lo que armamos son películas que contienen solamente casinato de sodio, o sea, sin emulsificar, sin emulsión, sin aceite, para comparar con lo demás. Las películas de casinato de sodio con glicerina se conocen de hace tiempo, no es un invento nuestro para nada, es decir, esto ya tiene vieja historia, son buenas películas, un poquito frágiles, por eso se las mejora con alguna carga. También preparamos películas a partir de emulsiones convencionales, cuando se ve el CE, es emulsión convencional, sin y con óxido de titanio. La T y el numerito 0,5 indica que se agregó óxido de titanio. 0,5, ya que está el descuento, es el porcentaje de óxido de titanio respecto a la masa total del sistema que se incorporó. ¿Por qué 0,5%? Bueno, se hizo todo un estudio para ver
cuál era la concentración ideal, o sea, aquella concentración de óxido de titanio que produce realmente un cambio en las propiedades mecánicas, y se encontró que por debajo del 0,5% los cambios son peores que la película convencional, claro, porque el óxido de titanio rompe esa estructura proteica, esa estructura polimérica, y sus propiedades mecánicas son peores, son más frágiles. Cuando se alcanza el 0,5% aumentan mucho comparado con el calcineto de sodio, y si uno agrega más, los cambios son prácticamente imperceptibles. Por lo tanto, no vale la pena agregar mayor concentración de óxido de titanio. Bueno, también hicimos películas a partir de nanoemulsiones, como les comenté recién, y películas a partir de geles, que es, lo vamos a ver un ratito más. Es cuando a la nanoemulsión o a la emulsión se le agrega la lactona de ácido láctico, la gluconolactona. Bueno, vamos a comentar un poco más ahora sobre eso justamente. Este es el precursor tipo 1, es decir, la emulsión o la nanoemulsión. En la foto lo que ven es como el aspecto de una emulsión convencional y otro de una nanoemulsión. Como ven, la nanoemulsión es translúcida, o sea, deja pasar parte de la luz, lo cual está indicando un tamaño de gota menor que en la emulsión convencional. Lo que observamos en las imágenes de la derecha son imágenes, de la izquierda, perdón, son imágenes confocales de una emulsión convencional y una nanoemulsión. En el caso de la emulsión convencional se observan gotas, estas gotas son producto de la segregación de pequeñas gotitas de aceite que se tiñen de rojo por incorporación de un colorante, que es el rojo nilo, que se disuelve solamente en la fracción lipídica. Por eso, lo negro corresponde a la proteína, lo rojo a la fracción lipídica. Como ven, hay gotitas por todos lados. En cambio, cuando uno tiene la nanoemulsión, se ve todo rojo. ¿Y eso por qué es? Es porque las gotas son tan pequeñas que no llegan a distinguirse en la resolución de un microscopio confocal. ¿Está bien? Entonces está mostrando la gran diferencia que acá se ve a ojo desnudo. Y si queremos avanzar un poco más, podemos ver también la dispersión de tamaño de partículas obtenidas por luz, digamos, por dispersión dinámica de luz o por dispersión estática de luz según el tamaño. Y acá vemos cómo las emulsiones convencionales en rojo tienen un tamaño de gota, un tamaño de partícula mucho mayor y más ancho en su distribución de tamaño que las nanoemulsiones. Como ven, tienen un máximo de fracción volumétrica alrededor de los 60 nanómetros por ahí, y un pequeño pico arriba de los 100 nanómetros, con una clara diferencia con respecto a la emulsión convencional. El otro tipo de precursor que usamos para preparar las películas fueron los geles, que en realidad uno parte con una emulsión fabricada de la misma forma que vimos antes, se le agrega el GDL, la glucono-delta-lactona, y se convierte en un gel. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, es el siguiente. Esta es la glucono-delta-lactona, que cuando se disuelve en agua, con el tiempo se hidroliza y libera protones. Es decir, es una forma de acidificar el medio en forma homogénea, o sea, desde adentro de la emulsión o de la solución, en forma suave. El pH acá no baja más allá de 4, se queda en 4,1, 4,2 de pH, pero es suficiente para gelificar la caseína. Entonces lo que hacemos es, uno se mezcla la glucono-delta-lactona, la emulsión sigue líquida por un tiempo, se deposita en la cazuela donde se va a preparar la película, y antes que llegue a evaporar el solvente, esto gelifica, es decir, se congela antes de perder todo el solvente. Y cuando pierde el solvente, lo pierde desde el gel y no desde la emulsión. Y eso, como vamos a ver, brinda propiedades bien diferentes. Bueno, todo esto que está por acá es para ilustrar un poquito cómo se puede determinar el tiempo de gelificación, etcétera, pero no lo vamos a ver ahora. Ahora sí, vamos a ver caracterización de las películas que se formaron a partir de los geles y de las emulsiones. Les comento algo, en general uno primero estudia sus propiedades mecánicas y las presenta y muestra los cambios y cuál es mejor y cuál es peor. Pero acá en esta presentación voy a hacer al revés, por una cuestión un poquito más didáctica. Vamos a ver primero cómo es la estructura de esa película y después les comento cómo se puede relacionar esta estructura con las características mecánicas que tuvieron. Bueno, fíjense, estas son nuevamente imágenes confocales de las películas. Esta es una película que se obtuvo a partir de emulsión convencional, la de tamaño de gota grande. Fíjense cómo, al igual que veíamos en la nanoemulsión, esto que ya es un sólido, que es una película, también muestra pequeñas gotitas o agregados de aceite. Eso quiere decir que el aceite está disperso en la película, pero formando gotuelas. ¿Qué pasa cuando vemos a la nanoemulsión?
Bueno, por un lado no hagan caso a estos defectos, que es el problema del casting, ¿eh? No tiene que ver con la película en sí mismo. Pero fíjense cómo cambia la estructura. Ahí nuevamente se ve lo mismo que veíamos en la nanoemulsión, que las gotitas son tan pequeñitas que se ve una coloración roja uniforme. Esto es la imagen que obtenemos cuando se obtiene la película a partir del gel. ¿Se acuerdan? Teníamos la emulsión, se convirtió en gel y después se formó el film. Fíjense que la distribución es bastante mejor que en el caso de la emulsión convencional. Nuevamente, ¿esto es por qué? Porque al formarse el gel, las gotitas de la emulsión no tienen tiempo, no tienen posibilidad de migrar por la emulsión mientras se está evaporando, chocar entre ellas y formar gotas más grandes, que es lo que pasó acá, muy probablemente. Entonces, acá como el sistema se congeló, mientras se evaporaba el solvente, las gotas no se podían mover. Entonces, no hubo colisiones y agregación. En el caso del nanogel, fíjense cómo no se ve tanto la diferencia porque no da la resolución del microscopio, pero claramente es más homogéneo que el gel convencional. ¿Qué pasó cuando se agregó óxido de titanio? Bueno, en líneas generales lo que se observa es una mejor distribución de las gotitas y un sistema un poquito más homogéneo. Y eso es por el efecto que tiene el óxido de titanio sobre las emulsiones, y es un efecto estabilizante. Se conoce como emulsiones de tipo de Pickering. Pero eso da para otra historia, que no lo vamos a comentar acá. También uno puede caracterizar estas películas por microscopía electrónica de barrido. La primera que vemos acá es una película obtenida a partir de la solución de calceinato de sodio, es decir, acá no hay aceite. Estos agregados que se ven acá son agregados proteicos, que son característicos de cuando la proteína primero se va agregando para formar una estructura de tipo polimérico o de tipo de film. Fíjense cómo al agregar óxido de titanio, estas estructuras son más chicas, lo cual está indicando que hay una interacción entre la proteína y el óxido de titanio. Y esa interacción es esperable en realidad, porque el óxido de titanio tiene una superficie cargada, digamos, con grupos hidroxilos, que pueden adquirir también incluso carga dependiendo del pH, y eso interacciona con los grupos funcionales de la proteína, que son tipo carboxilato, por ejemplo, y forman uniones. Entonces hay una interacción y es esperable. Y esa interacción evita la formación de sus agregados. En el caso de las nanomulsiones, fíjense cómo no se ven este tipo de agregados. También acá hay un tipo de interacción entre la pequeña gotita de aceite y la proteína, evidentemente. Y acá lo que observamos es una muy buena distribución de las partículas de óxido de titanio en la película en general. Por supuesto, fíjense que la escala es de 1 micrón, lo cual está indicando que estos agregados son de unos 100 nanómetros, un poquito menos. Teniendo en cuenta que las partículas de óxido de titanio que utilizamos son del orden de los 10 nanómetros, estamos mostrando la formación de agregados de óxido de titanio. Sin embargo, esos agregados están bien dispersos en la matriz, que es lo que realmente nos importa. Estas son imágenes de las películas obtenidas por gelificación. Fíjense cómo acá el agregado de las proteínas es mucho mayor. Y eso, claro, es porque al gelificar, por el cambio de pH, estamos formando estructuras proteicas más grandes, agregados mayores. Nuevamente, la incorporación de óxido de titanio a través de las interacciones proteína-óxido de titanio permite una disgregación, una cierta disgregación de esos agregados. Y la situación mejora cuando pasamos a la nanoescala. Ya vemos que el cambio de nanoescala tiene una influencia importante sobre este caso. Estas son muestras de criofractura, es decir, acá lo que estamos viendo en estas imágenes es el perfil de la película de óxido de titanio. Si uno sumerge la película de óxido de titanio en nitrógeno y la fractura, y lo que obtiene es un perfil de lo que está dentro de la película. Las fotos anteriores correspondían a la superficie de la película. Y nuevamente acá lo que vemos es que hay una buena dispersión, en el caso sobre todo de las películas obtenidas a partir de nanomulsiones, que son las que estoy marcando ahora. Ven que en todo el interior de la película hay partículas y agregados, que acá se ve mejor, de óxido de titanio. Fíjense que acá la escala pasó a los 200 nanómetros, por eso los estamos viendo mejor, ¿no? Con más resolución que en el caso anterior. Una cosa muy interesante es que cuando obtenemos estas películas a partir de la emulsión convencional con óxido de titanio, todo esto nublado que está acá es porque hubo segregación de aceite. Por eso es posible sacar esta fotografía, esta imagen. Y por ese mismo motivo no tenemos imágenes de películas obtenidas a partir de emulsiones convencionales, sin óxido de titanio. ¿Por qué? Porque el aceite segrega. Ahora vamos a ver un ejemplito de una foto que pudimos sacar. Las que están acá abajo son imágenes provenientes de películas obtenidas a partir de geles. Fíjense cómo el nanogel
es mucho más homogéneo que el gel convencional, que acá tiene estas cavidades, ¿no?, que está mostrando, bueno, grandes imperfecciones en la estructura hacia lo profundo de la película. Entonces, imagínense que la superficie está acá y acá nos metemos dentro de la película. Entonces, fíjense cómo hay una gran, notables cambios en la microestructura. Y esto se debe al hecho de usar una nanoemulsión como precursora que después se transformó en gel, o usar un gel convencional. Bien, acá lo que trato de explicar es por qué existe esa segregación de aceite. Bueno, la imagen que vemos acá es la imagen de una película obtenida a partir de una emulsión convencional, la película, y fíjense cómo se ve nada prácticamente. Y esto es porque el aceite segregó. Si uno toca esta película es oleosa. Y esto no hay que verlo en un microscopio electrónico porque lo puede arruinar, pero bueno, eso es otra historia. Entonces, por eso pudimos observar solamente algunita y nada más. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Bueno, fíjense, lo que pasa es que cuando tenemos una emulsión convencional, hay gotas de distinto tamaño y durante el secado, esas gotas migran, bueno, se van moviendo, mientras es líquido se van moviendo, coalescen y forman una película de aceite que por una cuestión de diferencia de densidad migra hacia la superficie de la película. Entonces lo que tenemos es segregación de aceite. En cambio, cuando trabajamos con nanoemulsiones, esas gotitas son mucho más pequeñitas, están mucho más dispersas y durante el tiempo que dura el secado no tienen tiempo de coalescer, porque el sistema se va poniendo ya un poco más viscoso, migran menos y en definitiva se tiene un sistema mucho más estable, como vemos acá, que no es segregación de aceite. Entonces fíjense como, si no es por la nanoescala, no podríamos tener películas de caseinato, películas de caseína conteniendo bien dispersos una fase oleosa en su interior. Sería imposible porque segregan. Entonces, punto muy importante. Para caracterizar estas películas utilizamos varias cosas. Primero que nada, como les dije, hicimos una caracterización mecánica que lo voy a mostrar al final, en esta presentación en particular. Pero sí, para poder hablar sobre la homogeneidad de estas estructuras, de estas películas, recurrimos a una técnica muy particular que es la microscopía SAX. SAX es dispersión de rayos X de bajo ángulo. ¿Por qué microscopía? Bueno, porque se aplica, digamos, le voy a comentar ahora, digamos, a cada punto de la película, bueno, cada punto de la película es una exageración, digamos, pero a muchos puntos de la película uno puede sacar un análisis por dispersión de rayos X a bajo ángulo. La técnica más o menos consiste en lo siguiente: si acá tenemos la muestra, se irradia con rayos X, las estructuras que están en la película, es decir, que, por ejemplo, los agregados proteicos, las nanogotas, las partículas de dióxido de titanio, dispersan la luz, es decir, las proteínas también dispersan la luz, generando anillos de dispersión. Esos anillos de dispersión, cuando están tomados a una distancia corta, nos permiten sacar la imagen de dispersión de rayos X de ángulo intermedio. Y de acá podemos obtener información sobre las estructuras que tienen algún agregado, algún ordenamiento del tipo cristalino. Por ejemplo, el caso del óxido de titanio. O si hay ordenamientos cristalinos de alcance intermedio, también lo podríamos visualizar en esta zona. Cuando colectamos los rayos X dispersados a ángulos más bajitos, es decir, cerca del punto donde colisiona el haz con la muestra, lo que obtenemos es información de estructuras de baja periodicidad. Es decir, por ejemplo, si tenemos una estructura como tipo un gel, que no es un arreglo cristalino, en esta zona podemos obtener información sobre parte de la estructura, cómo se relacionan, por ejemplo, esas proteínas entre sí, cómo se estructuran, cuál es el tamaño medio de esas proteínas que forman la estructura, etc. Y lo que se obtiene son curvas de intensidad en función de Q. Q en realidad es el vector de onda que está vinculado con este ángulo que existe entre el centro y estos anillitos que aparecen por acá, o por acá. Q está vinculado con estos ángulos. Y lo que tenemos es información de la intensidad a distintos ángulos o valores de Q. En la zona correspondiente a valores de Q pequeños, tenemos información sobre estructuras cuya periodicidad es muy amplia, muy grande. En cambio, a valores
grandes tenemos información sobre lo que ocurre a distancias pequeñas entre proteínas o moléculas. Y en toda esta zona nos da información sobre la estructura. Por ejemplo, si fuera una estructura tipo fractal, en la cual forman estas películas, en una estructura fractal de proteínas o algo por el estilo, esa información sale del análisis de estas curvas. O sea, como ven, son unos datos experimentales de tipo espantoso, porque es una curva que no dice nada, y hay que aplicar modelos matemáticos bastante complejos para sacar información de acá. Yo no soy un especialista para nada en eso, pero sí se especializó Juan Montelioca, por ejemplo, Christian Hook, otro de nuestros colaboradores, y algunos de los otros autores de este trabajo. Vamos a ver un poquito más sobre esto un poco más adelante. Pero esto quería comentarles solamente algunos detalles. Esto es el equipo con el que vimos, y acá está nuestro colaborador David Altamura de Italia, es el lugar donde se coloca la muestra, y acá están los detectores que permiten ver los análisis de Sachs o Wax, como mostré en el caso anterior, y esta es la foto. Ahí me estaba apurando Juan, así que apuro un poco. Acá lo que vemos son, digamos, imágenes que se obtienen de dispersión de rayos X cuando analizamos pedazos grandes de muestra. Fíjense que esta escala es 1 milímetro, por eso esto permite analizar pedazos grandes de muestra con una escala con una técnica que usualmente se usa para análisis muy puntuales. Lo que se observa, para hacerlo corto, es, fíjense, la escala de colores está vinculada con la homogeneidad. Entonces, aquello que proviene de nanoemulsión tiene colores muy similares que ilustran la intensidad de scattering o la transmisión de rayos X. Mientras que aquellas que provienen de emulsiones convencionales se ve una gran variabilidad de colores. No muy grande en realidad, pero mayor que en el caso de emulsiones. Lo que está mostrando es que hay ciertas inhomogeneidades en la película. De todos modos, todas fueron muy homogéneas. Fíjense cómo la presencia de óxido de titanio pasa desapercibida. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque está homogéneamente distribuido. Si estuviera formando agregados, lo que veríamos sería un bodoque que dispersaría mucho la luz. Cosa que no vemos acá, lo cual está indicando que incluso en una escala grande como esta, que son de varios milímetros, el material, el óxido de titanio, está bien disperso. Por eso es una información que parece trivial, sin embargo hay que sacarla de esta forma. Bueno, para caracterizar el film, un poco más lo que les comentaba antes, se barre a lo largo de esa línea blanca, todo un pedazo de película, y lo que se obtiene es información. Por ejemplo, ahí la línea base, que es donde no hay nada. Esa parte azul es donde no había película. Esto es el borde, justo, fíjense cómo cambia un poco el patrón de intensidad versus Q, y esto ya es el interior de la película, y esto es lo que ocurre cuando se estuvo midiendo en la zona amarilla. Bueno, estos son los programas que se utilizan para sacar información de esas curvas muy espantosas, y esto es un panorama más global. Lo que vemos es, por ejemplo, acá, estas son imágenes de dispersión de la zona de nanogel. Fíjense, las cubitas estas verdosa y negra corresponden a puntos en distintas zonas. Son indistinguibles prácticamente, lo cual está marcando la homogeneidad. Cuando la película tiene óxido de titanio, también vemos señal de Sachs, que es la aparición de estos picos que son típicos del óxido de titanio. Lo cual está mostrando que el óxido de titanio está ahí adentro, ¿está bien? Pero está muy disperso y en forma de tamaños muy pequeñitos. Solamente acá para mostrar que en el caso de la película de emulsión convencional, fíjense, las líneas rojas se tomaron en un punto amarillo, mientras que las verdes en un punto más cercano a lo naranja. Fíjense cómo son diferentes. En cambio, en el caso nano, no se observó esa diferencia. Estos son algunos de los parámetros que se obtienen del análisis de esas curvas muy espantosas, y generalmente lo que se saca es información sobre el radio de giro de la proteína, es decir, cuánto está desplegada la proteína en promedio en toda esa película, y el diámetro máximo de aquello que dispersa luz con mayor intensidad. Fíjense que, para contar rápidamente, que en las películas obtenidas a partir de emulsiones convencionales, esos tamaños de giro y de diámetros máximos son ligeramente mayores que en el caso de las nanoemulsiones. No se ve una gran diferencia, pero son claramente mayores. Y esa gran diferencia no se ve por el tipo de análisis, porque en realidad lo que estamos viendo es un valor promedio del vector. Pero si analizamos la intensidad de dispersión de luz, y eso está relacionado con el tamaño de partículas, vemos notables diferencias. Por ejemplo, las nanoemulsiones presentan claramente una intensidad de dispersión de luz mucho mayor que las emulsiones convencionales, de casi 4 veces mayor, 3,6 veces mayor. Y las películas obtenidas de nanogeles están en el medio. Eso, lo que está indicando eso es que el tamaño de los agentes dispersantes en la nanoemulsión son menores que en la emulsión convencional. Y este tamaño, que es alrededor de los 100 nanómetros, esto no está acá, pero que saca de modelos y por la precisión de esta técnica, es, digamos, está entre los 80 y 100 nanómetros,
está en el intervalo de tamaño de partícula de las gotas que observamos en la nanoemulsión, lo cual está indicando que incluso en el interior de la película el tamaño de gotita más o menos se mantiene. Un minuto. Sí, en el caso de las digamos, en las que tienen óxido de titanio, esta intensidad es muchísimo más amplia, mucho más grande por la dispersión provocada por el óxido de titanio. Esto voy a pasar porque está vinculado con la permeación a vapor de agua, donde no se ven grandes cambios, simplemente lo que se observa es que en realidad la presencia de nanogotas y óxido de titanio empeora la permeación a vapor de agua, claro, porque genera pequeñas imperfecciones en la estructura. Estos son estudios de propiedades mecánicas, en la cual lo que se ve, este es el módulo de Guiam, obtenido por análisis mecánico diferencial. Lo que se ve es una gran diferencia entre las películas que tienen a partir de gel, son estas dos, de las demás. Y lo que es muy importante es si en el caso de las películas obtenidas a partir de geles no se pone óxido de titanio, la película es tan débil que se rompe. Eso lo que está indicando es que hay una gran interacción entre las proteínas y el óxido de titanio cuando se obtiene a partir de geles. ¿Y esto cómo se explica? No lo sabemos del todo bien, pero sí se puede relacionar muy probablemente con que el hecho de que a pH 4 el óxido de titanio tiene superficie positiva, con muy buenas propiedades, muy buenas posibilidades de interactuar con las cargas negativas de la proteína, que a pH 4 no está todavía cargada positivamente. Entonces, esas interacciones refuerzan la estructura mecánica de esa película, que de otra forma sería imposible de generar. En el caso de las emulsiones convencionales, fíjense cómo la presencia de óxido de titanio, que habíamos visto que rompe los agregados proteicos, mejora las propiedades mecánicas también. Y ese efecto es mucho menos evidente en la nanoemulsión porque ya estaba mejorado. Otro caso que se ve mejor es la tensión a ruptura. Fíjense cómo mejora mucho la presencia de óxido de titanio, nuevamente por la interacción proteína-titanio. En el caso, esto se ve mejor acá en el estiramiento a ruptura, es decir, cuánto se puede estirar la película en porcentaje hasta que se rompe. Fíjense cómo al incorporar una emulsión se pierde un poco, comparamos este verde con este verde, se pierde un poco esa elasticidad, lógicamente porque estamos metiendo una nueva fase en el medio que está disruptiendo la unión proteína-proteína. Sin embargo, cuando pasamos a la escala nano, eso mejora. ¿Por qué? Porque esa disrupción es menor. Al incorporar óxido de titanio, en virtud del incremento en las interacciones óxido de titanio con proteína, lo que vemos es una disminución en la elasticidad, justamente porque, bueno, la estructura es menos estable. Lo cual esto nos está indicando que es una forma de modelar esas propiedades. Bueno, en conclusión, y para hacerlo muy corto, lo que más, mientras ustedes leen esto, les comento, lo más remarcable de esto es cómo trabajar en la nanoescala nos permitió tener un material polimérico conteniendo aceite que de otra forma hubiera sido imposible. Y cómo esas interacciones entre entre las nanogotas y el óxido de titanio y las proteínas se incrementan justamente cuando tenemos mayor superficie y menor tamaño de partícula. Finalmente quiero agradecer a NanoAndes, toda la gente que puso la plata y todos los que trabajamos en este proyecto, que es tal vez lo más importante de todo el proyecto, la gente con la que uno trabaja y la gran capacidad técnica y humana que tienen, que son la doctora María Herrera, Juan Manuel Montedoca, que ya lo mencioné, Cristian Huck, nuestros colegas de Italia, Cinzia Giannini, David Altomura y Dritan Siliki, que si me permiten una pequeña anécdota de ellos, los conocí justamente en la UNI, cuando tuve la suerte de participar junto con ellos en un dictado de un curso. Nos hicimos amigos, tuvimos varios proyectos de colaboración que salieron, y bueno, tenemos una colaboración muy fructífera e intensa, y que fue gracias al contacto que tuvimos en la UNI. Bueno, seguramente me pasé, pido mil disculpas y no te preocupes. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y aquí se puede ver básicamente cómo es que podemos trasladar las propiedades de un material y hacerlo parte de otro sin que se note que haya rupturas o sin que se note que haya inhomogeneidades.